Bienvenidos amantes de la historia y entusiastas de los viajes en el tiempo. Prepárate para un viaje como ningún otro. Vamos a retroceder en el tiempo hasta la antigua China, hasta el reinado de un hombre que dejó una huella indeleble en la historia, el emperador Guangwu de la dinastía Han. Esto no es una lección de historia común y corriente, hablamos de luchas de poder, transformaciones épicas y mucha resistencia. Así que abróchate el cinturón y comencemos este viaje en el tiempo. Capítulo 1. Vida temprana. Nuestra historia comienza con un hombre llamado Liu Qiu, nacido en el año 5 a.C. Era descendiente de la línea real de la dinastía Han del Oeste, pero su vida estaba lejos de ser un cuento de hadas real. Era lo que hoy llamaríamos un ratón de biblioteca. Su vida fue más común que de realeza. Estaba totalmente inmerso en la vida de erudito, sumergiéndose en el mundo de los pergaminos y textos, absorbiendo conocimientos como una esponja. Era un hombre de aprendizaje, un hombre de sabiduría, un hombre que entendía el valor del conocimiento en un mundo a menudo demasiado consumido por la búsqueda del poder. Creció lejos del esplendor de la corte imperial, viviendo una vida que se trataba más de trabajo duro y estudio que de lujo y ocio. Pero como todos sabemos, la vida tiene una habilidad extraordinaria para cambiar repentinamente, y el cambio para Liu Qiu fue grande. La caída de la dinastía Qin, una dinastía que interrumpió al reinado de la dinastía Han durante 14 años, sumió a China en el caos. Era como una escena sacada de una película de gran éxito: guerra civil, luchas de poder, una nación al borde del colapso. La otrora poderosa dinastía Han estaba en ruinas, y el futuro de China pendía de un hilo. Pero en medio de todo este caos, surgió una llama del orden. Liu Qiu, el hombre que prefería los libros al poder, se encontró empujando al centro de la lucha. Se elevó ante el desafío, mostrando una fuerza y resistencia que pocos sabían que poseía. Se convirtió en el símbolo de esperanza en un tiempo de desesperación, un faro de luz en un mundo consumido por la oscuridad. Capítulo 2. Luchas por el poder. La batalla de Kunyang fue una lucha intensa que tuvo lugar en el año 23, durante la rebelión de Lulin. Esta batalla enfrentó a las fuerzas de la dinastía Qin lideradas por Wang Yi y Wang Chun, contra las fuerzas rebeldes de Lulin, lideradas por varios generales, incluidos Liu Qiu. Wang Mang, el emperador de la dinastía Qin, había enviado a su primo Wang Yi y a su primer ministro Wang Chun con un ejército de varios cientos de miles de hombres para aplastar a las fuerzas de Lulin. Sin embargo, Liu Qiu, con una estrategia brillante y un liderazgo audaz, logró reunir a todas las tropas disponibles de la zona y atacar a las fuerzas de Qin desde detrás. A pesar de estar en gran desventaja numérica, las fuerzas de Lulin lograron resistir el asedio de las fuerzas de Qin en Kunyang. Liu Qiu lideró un pequeño grupo de hombres para enfrentarse a las fuerzas de Qin, mientras que otros contingentes atacaron al campamento principal de Qin desde atrás. Wang Yi, subestimando a las fuerzas de Lulin, decidió enfrentarse a ellos con solo una fracción de su ejército. Esta decisión resultó ser un error fatal, ya que Wang Chun fue asesinado en la batalla, y las fuerzas de Qin sufrieron una derrota total. La batalla de Kunyang fue un punto de inflexión en la historia de China. Esta victoria decisiva de Lulin condujo a la caída de la dinastía Qin, y al ascenso de Liu Qiu como el emperador Guangwu de Han. La noticia de la victoria se extendió por todo el imperio, provocando levantamientos en todo el país, y marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de China. Esto no fue solo una victoria personal para Liu Qiu, fue una victoria para el pueblo de China. La nación había pasado por un periodo de caos e incertidumbre, un tiempo en el que el futuro parecía sombrío, pero con la ascensión de Liu Qiu al trono hubo un destello de esperanza. El comienzo de la dinastía Han del Este marcó un nuevo capítulo en la historia del país, un tiempo de paz y prosperidad después de años de conflicto. La proclamación del emperador Guangwu fue recibida con amplias celebraciones. El pueblo vio en él a un líder que podría guiarlos fuera de la oscuridad, un faro de esperanza en un tiempo de caos. Pero Liu Qiu sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El emperador Guangwu comenzó con el pie derecho. Sabía que tenía una tarea monumental por delante. Tenía que reconstruir una nación, restaurar la fe en el gobierno y liderar a China hacia una nueva era de prosperidad. ¿Cómo se reconstruye una nación de las cenizas de la guerra? ¿Cómo restaurar la paz y la prosperidad en una tierra marcada por el conflicto? Era una tarea hercúlea, pero si alguien estaba a la altura del desafío, era el emperador Guangwu. Había ascendido desde las filas de los eruditos para convertirse en el hombre más poderoso de China.
Su historia fue un testimonio del poder de la determinación, la fuerza de voluntad y el espíritu perdurable del pueblo chino, un símbolo de resistencia frente a la adversidad. La última etapa bélica de Guan Wu fue su campaña para unificar el imperio. Enfrentó a varias rebeliones regionales. A través de una combinación de tácticas militares y diplomáticas, Guan Wu logró derrotar o persuadir a estos señores de la guerra para que se sometieran a él. Para el año 30, toda la China oriental estaba bajo el gobierno del emperador. Capítulo 3. Reinado y logros. El emperador no era solo un gobernante de nombre. Era un líder práctico, profundamente involucrado en el gobierno de su imperio. No se limitaba a sentarse en su trono y emitir órdenes. Estaba en las trincheras, por así decirlo, trabajando incansablemente para mejorar la vida de su pueblo. Era un visionario, implementando políticas que impulsaron la economía, promovieron la educación y defendieron la justicia. Entendió que una economía fuerte era la columna vertebral de una nación próspera. Introdujo reformas que estimularon el crecimiento económico, fomentaron el comercio e impulsaron la innovación. Pero el emperador sabía que la prosperidad económica por sí sola no era suficiente. Entendió el valor de la educación, promovió el aprendizaje y la erudición, creyendo que una población educada era la clave para un imperio fuerte y estable. Fomentó el estudio de los clásicos, patrocinó a los eruditos e hizo que la educación fuera accesible para más personas. La justicia fue otro pilar del reinado. Creía en el Estado de Derecho, en la idea de que todos, independientemente de su estatus, deberían ser responsables de sus acciones. Implementó reformas legales, fortaleció el poder judicial y trabajó para asegurar que se hiciera justicia. Bajo el nuevo gobierno, la ya existente Ruta de la Seda se convirtió en la principal ruta de envío del mundo antiguo. Era como el servicio de mensajería de su época, conectando el este y el oeste, fomentando el intercambio cultural y potenciando la economía. La Ruta de la Seda era más que una ruta comercial, era un símbolo de la apertura de China al mundo, un testimonio de la fortaleza económica y la riqueza cultural del país. Esta manera de comerciar fue un cambio de juego. Facilitó el intercambio de bienes, ideas y culturas. Trajo riqueza y prosperidad, pero también trajo nuevas ideas, nuevas tecnologías y nuevas prácticas culturales. Fue un catalizador para el cambio, impulsando la innovación y el intercambio cultural, y todo esto sucedió bajo la vigilancia del emperador. Guan Wu es el gran héroe de su tiempo, usando su poder para mejorar la vida de su pueblo. Era un líder que lideraba con el ejemplo, un gobernante que ponía las necesidades de su pueblo antes que las suyas. Su reinado marcó una edad dorada en la historia de China, un periodo de paz, prosperidad y florecimiento cultural. Capítulo 4. Legado. Nuestro protagonista fue un verdadero revolucionario, con un reinado marcado por un periodo de restauración y renovación para la dinastía Han, transformando un tiempo de caos en una era de prosperidad. Su historia es como el relato definitivo de un regreso triunfal, demostrando que no se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas. Tomó una nación al borde del colapso y la convirtió en un imperio próspero y estable. Avanzamos hasta hoy y la influencia del emperador todavía se siente en China. Su legado está entrelazado en la tela cultural e histórica de la nación. Sus políticas y reformas han moldeado el curso de la historia china, influyendo en todo, desde la economía hasta la educación y el sistema legal. Su vida contribuyó a un florecimiento cultural que enriqueció la civilización china. No es solo una figura de un viejo libro de historiador polvoriento. Guan Wu es venerado como un emperador mártir de la religión taoísta, lo que refleja su importancia y su impacto duradero en la cultura china. Su historia continúa inspirando, recordándonos el poder de la determinación, la importancia de la resiliencia y el potencial de transformación. Gracias por acompañarnos en esta aventura a través del tiempo. Coméntanos qué personaje te gustaría ver en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle like para más historias del pasado. Hasta la próxima, sigue explorando, mantén la curiosidad y recuerda, la historia es mucho más que solo fechas y nombres. Es la épica historia de nosotros, y de historias va la cosa.